Muy buenos días. Buenos días a todos. Bendiciones. Hoy es domingo 27 de noviembre de 2022. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, con un hermoso calorcito que en toda la República Argentina hay. Pero bueno, está llegando el verano y se está haciendo anunciar. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y por estar aquí. Y gracias por los hermanos que van a escuchar esta prédica. Quiero hablar acerca de la justicia de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 6, una de las bienaventuranzas. Qué cosa interesante, porque el Señor Jesucristo empezó su famoso discurso del Sermón del Monte con bienaventuranza. Bienaventuranzas son cosas buenas. No empezó su prédica hablando de condenación, empezó su prédica hablando de cosas buenas que vienen de Dios. Estas son las bienaventuranzas. Y una de ellas dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hace poco, recién, antes de comenzar a filmar la prédica, hablé acerca de un caso que sucedió en nuestra ciudad de un señor que fue a cobrar la jubilación y no la tenía porque hubo un error en el banco. Entonces se largó a llorar el hombre e hizo llorar a todos los que estaban. ¿Por qué? Porque él tenía que ir al médico, no tenía dinero, le complicó tremendamente la cosa a un hombre que se ve que es solo. No sabemos quién es, pero eso sucedió aquí en Villa Mercedes. Injusticia. ¿Quién se hace cargo? Yo estuve predicando unos domingos atrás, no sé si este domingo o el domingo anterior, acerca de los males que estamos viviendo en la Argentina y en gran parte en el mundo, digamos, pero refiriéndonos a la Argentina. Y uno de esos males, ¿saben cuál es? La indiferencia. Es decir, bueno, aquel tiene problemas, pero eso a mí no me corresponde. Ese es un espíritu inmundo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener misericordia y tenemos que ser solidarios con aquel que nadie atiende. Esa es la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed. Extraordinario lo que dice. Cuando está hablando de justicia, Cristo está hablando de la justicia de Dios. No está hablando de la justicia de un país o de la justicia de los jueces. Está hablando de la justicia de Dios. En realidad los jueces tienen que instrumentar la justicia que viene de Dios, porque de Él viene la justicia. Él es justo. Él imparte justicia, si no nosotros no tendríamos conciencia de lo que es justo o de lo que es injusto, si no fuera porque Dios nos imparte la justicia. Y el Señor Jesús dice: hambre y sed. Hambre y sed, dos necesidades extremadamente básicas. Hambre y sed, es decir, cuando en estos días de calor, que hace tanto calor acá, y viste, ya estás bastante tiempo sin tomar agua, y si no pudieras tomar agua, ¿sabes lo que significa la sed? Ese deseo de saciarse. Ese es el deseo de saciarnos de justicia que debemos tener los cristianos en Cristo, que debemos tener en Cristo ese deseo de justicia. Sí, esto me hace mal, esto me tiene muy mal, me trae mal, como dicen algunos en Centroamérica. El Señor Jesucristo habló mucho de justicia. Es uno de los conceptos menos entendidos de Dios, el concepto de la justicia de Dios. Todos queremos que Dios sea misericordioso y adoramos a un Dios misericordioso y nos gusta un Dios misericordioso que siempre está dispuesto a ayudarnos. Y es así, Dios es misericordioso, así es. Y es justo también, está lleno de justicia. Y en la gracia eterna de Dios, la justicia y la misericordia no se contraponen, nunca se contraponen. La justicia y la misericordia son exactamente lo mismo en Dios, no para nuestro concepto, no para nuestra mentalidad teñida por la especulación griega. Ahí nosotros hacemos, bueno, pero después, si sos justo, entonces no podés ser misericordioso. Esa es especulación griega pura. Pero la revelación de la palabra de Dios habla de que Dios es justo y es misericordioso en igual medida.
Jesucristo dijo en Mateo 6, también Sermón del Monte, más adelante, así que ustedes tienen muchos problemas, así que ustedes tienen muchas necesidades y le piden a Dios por sus necesidades. Está bien, ustedes tienen problemas y tienen necesidades y le piden a Dios por sus necesidades. Sepan que Dios conoce sus necesidades, Dios conoce tus necesidades. Hay que asumirlo a eso, que Dios conoce. No es que nosotros le tenemos que estar enterando a Dios, haciéndole saber a Dios cuáles son nuestras necesidades o nuestros problemas. Él lo sabe. Pero, dijo el Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjese que no dice busquen primeramente el reino de Dios y su misericordia, dice su justicia, porque la justicia es una característica esencial del reino de Dios, del reino de los cielos. Saciar, Dios sacia. Cuando nosotros anhelamos la justicia de Dios, Dios sacia, pero Dios quiere que nosotros seamos también instrumentos de justicia. La justicia de Dios y la misericordia de Dios son la misma cosa. En la revelación son la misma cosa. Si vos vas al diccionario y decís, no, pero la Real Academia dice que justicia es esto, y dice que misericordia, sí, dice por supuesto la versión del diccionario o la versión de algún intérprete, pero en Dios la justicia y la misericordia son la misma cosa. Y Él nos llama a nosotros a hacer justicia y Él nos llama a nosotros a ser misericordiosos. La justicia de Dios no es la meta natural del hombre, no es la meta natural del... Naturalmente nadie busca la justicia de Dios, naturalmente nadie la busca. Ni siquiera los jueces buscan la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios está muy por encima de reglamentación, es esencia de Dios, es dispensación de Dios, es característica de la naturaleza eterna de Dios. La justicia. Es mucho más fácil establecer un estándar de justicia personal, es decir, yo desde mi punto de vista tengo esta justicia. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, no me llama la atención, sino que me alarma, es frente a un hecho, cómo hay dos interpretaciones de la justicia. No, lo justo sería esto, no, lo justo es esto otro, y ahí se polariza. No es eso. La justicia de Dios no se divide. La justicia de Dios no conforma a uno y conforma al otro. La justicia de Dios se establece y la tenemos que asumir y la tenemos que acatar. La justicia de Dios se acata, porque si nosotros desacatamos la justicia, si tenemos en menos la justicia de Dios, estamos transgrediendo. Estamos pecando en contra de la propia naturaleza de Dios. Estamos pecando en contra de la propia naturaleza de Dios. No es poca cosa la justicia. Hambre y sed. Dice el Salmo 19. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, son todos justos los juicios de Dios. Son deseables más que el oro y más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destina del panal. Tienes que entender esto, esta es la característica de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, hablando acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poderosa para muchas cosas, pero dice entre ellos en
en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios es eficaz para instruir en justicia. Instruir en justicia. Se estudian muchas cosas muy importantes en la facultad de abogacía, pero verdaderamente muy importantes. Yo no soy abogado, pero evidentemente todos nos regimos por un sistema legal. Pero conocer lo que es la justicia de Dios es fundamental. Cualquiera que ejerza algún cargo o alguna cosa con respecto a lo que es la justicia, tiene que conocer la justicia de Dios. De la justicia de Dios se deriva toda justicia. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 19. Y yo comencé esta prédica hablando de un hombre al cual el gobierno tenía que pagarle, tenía que cobrar su jubilación en determinado día y no lo... Total, como él, debe haber seguramente miles de jubilados que van a cobrar su platita y no está. No está. Y bueno, ¿qué problema hay? Eso es injusto, eso es injusticia. El responsable de esto, el gobierno lo tendría que echar. Fíjese lo que dice Levítico 19, 13 al 18. No oprimirás a tu prójimo, ya desde antiguo Dios establece. No oprimirás a tu prójimo. Tené cuidado, si no te aproveches del que está bajo tu mando. Y dice otra cosa que la repite en varios pasajes de la Biblia: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El jornalero era la persona que salía por la mañana temprano a trabajar y a la tarde, con la caída del sol, recibía la paga. Y con esa paga iba a su casa y compraba y mantenía. Y en varias... No retengas el salario del jornalero hasta la mañana. ¿Por qué? Porque es el sustento. El sustento. Hay algunos casos, hay casos y casos. Por eso los creyentes tenemos que estar metidos. No podemos ser indiferentes a la injusticia. No podemos ser indiferentes. Eso no es problema mío. Sí es problema tuyo. Ese es problema tuyo. Porque al menos deberías orar, o por ahí luchar, o por ahí trabajar, o por ahí batallar por la justicia. Así que ves injusticia en todos lados, pues tenés que trabajar y batallar por la justicia. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Es decir, la peor acción, es decir, aprovecharse de los necesitados y los que, como se dice hoy, tienen capacidades diferentes. Eso hacía la gente, eso hace el común de la gente, pero eso no es del Evangelio, eso no es del Evangelio. Necesitamos ser instruidos en justicia, como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es decir, si el siervo de Dios no tiene un concepto claro de la justicia de Dios, no puede servir. No puede ser, está muy inhabilitado para servir si no tenemos en claro lo que es la justicia de Dios. Acuérdense que en la revelación, la justicia y la misericordia de Dios son lo mismo. De la misma manera que la eternidad y la característica de Dios de estar en todas partes, un Dios eterno está también en todas partes, es lo mismo. No, pastor, no es lo mismo. Ese es el concepto griego. Pero no la revelación es otra cosa. ¿Cómo necesitamos ser instruidos en la justicia de Dios? Hambre y sed de justicia, dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tuve una hermosa charla con un joven en la semana
Una cosa que, viste, los hermanos vienen, a veces te presentan problemas, y está bien porque los pastores estamos para atender esas cosas. Pero cuando viene alguien te dice, pastor, yo he decidido seguir en los caminos de Dios y aprender más de Él. Oh, un hombre joven, siento la necesidad de buscar a Dios más profundamente. Bendito sea el Señor. Porque el Espíritu obra la justicia. Creemos, cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en la salvación, pero al mismo tiempo es un acto de fe y es un acto de justicia. ¿Sabe lo que es la salvación en Cristo? La salvación en Cristo es una manifestación de la justicia, de decir, bueno, una manifestación del amor de Dios, de la misericordia. Sí, pero es una manifestación de la justicia de Dios. ¿Cómo estamos acostumbrados y muy mal acostumbrados a poner el amor de Dios allá y la justicia de Dios acá? El amor de Dios, sí, el amor de Dios acá y la justicia. En un concepto católico, por eso la Virgen María para los católicos es muy potente, porque dice, Dios Padre es medio severo, pero la Virgen es toda amor. Entonces yo soy devoto de la Virgen. ¿No salió esa doctrina? Bíblica no es. Es decir, la madre es protectora, el padre es severo, por eso Dios es severo. Y la Virgen, estamos hablando, está desvariando, no tenemos idea en el concepto de lo que significa Dios. Dios es justo y misericordioso y quiere que nosotros también seamos justos y misericordioso. Hay una hermosa parábola del Señor, la parábola de los obreros a la viña. El hombre, el dueño de la viña, llama a unos obreros que empiecen a trabajar por la mañana temprano y dice, les voy a pagar a ustedes un denario. Y después a media mañana vinieron otros y a trabajar. ¿Querías trabajar en la viña? Sí. Bueno, te voy a pagar un denario. Que era el salario del día, el salario del jornalero, un denario. Y vinieron otros al mediodía. ¿Querés trabajar en la viña? Sí. Bueno, te voy a pegar un denario. Y los otros eran argentinos, ¿viste? Eran sindicalistas argentinos. Parece que fueran, pero eran sindicalistas argentinos. ¿Cómo es posible eso? Que nosotros estamos desde la mañana temprano y nos pagas un denario y estos que llegaron al mediodía también le vas a pagar un denario. Y el Señor Jesús, con una expresión de justicia, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tenés? ¿Acaso no convinimos vos y yo que te iba a pagar un denario por el trabajo que ibas a hacer? ¿Cuál es tu problema? ¿Te cae mal que yo sea generoso? ¿Acaso no voy a cumplir lo que dije? Eso es justicia. Y eso es misericordia. No se contraponen. Vino este hombre del sindicato de los, no sé qué, de los viñeros, de los viñateros, y dice, no, ¿cómo es posible que va a pagar? Sí, ese es el razonamiento. Pero en la perspectiva divina es otra cosa. Nosotros tenemos que empezar a entender la perspectiva de Dios. Tenemos que verla, tenemos que entender la perspectiva que es eterna. Si no entendés la perspectiva que es eterna, vas a estar boyando, vas a estar dando vueltas. Y no vas a entender muchas cosas. Y no vas a entender cosas que te están pasando. Y no vas a entender cosas que estás sufriendo porque no entendés la perspectiva de Dios. Cuando entiendas la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta de muchas cosas y muchas cosas se te van a solucionar. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Hemos estado años y años con un razonamiento griego, con especulativo, sí, ¿por qué esto, por esto? La gracia de Dios es otra cosa. Por eso el Señor Jesús dijo en su bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero los que tienen, no puedes tener hambre y sed de justicia sin ser un instrumento de justicia. Y cuando empieces a ser un instrumento de justicia alrededor tuyo, un instrumento de justicia, sin hacer diferencia entre uno y otro, hay injusticia dentro de la casa.
donde hay hijos y hijos. ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que ha sufrido mucho en su infancia porque era el hijo menospreciado, la hija menospreciada? A este nadie lo quería. Justicia. Si nosotros empezamos a ser instrumentos de justicia, vamos a entender y Dios nos va a dar hambre y sed de justicia. Justicia de Dios, justicia que viene de Él. Es bendición. ¿Saben que la salvación es justicia de Dios? La salvación es justicia de Dios. Aquí en la Argentina, no sé cómo será en otros países, la justicia, los jueces, todo el sistema judicial tiene muy mala, muy espantosa imagen en la población en general. Lo que debía ser, no, este es un juez, esta persona, esta es una jueza, una garantía. No, hay una desconfianza tremenda porque el sistema judicial de la Argentina está tan enfermo, tan deteriorado, tan contaminado, que lo menos que abunda es precisamente la justicia. Lo tengo que decir a los cuatro vientos. Por otro lado, todo el mundo lo sabe. Ahora es imposible ordenar eso si nosotros no tenemos en cuenta lo que es la justicia de Dios. De Él mana la justicia. De Él mana la justicia. Miren, voy a hacer una comparación. Todas las comparaciones, ¿viste?, son muy limitadas. Nosotros recibimos del sol muchas cosas, pero muchas cosas que no nos damos cuenta. Del sol. Esa estrella que tenemos ahí cerquita y que nos da luz, nos da calor, nos da esto, nos da los combustibles fósiles. El sol nos da el petróleo. Pero ¿cómo decís eso, pastor, si el petróleo está bajo la tierra? Pero el petróleo se formó por efecto de la radiación solar en enormes cantidades de bosques y cosas que después se transformó el petróleo. Si no hubiera sido por la radiación solar, nosotros no teníamos nada de petróleo. Así de simple. Dios es como el sol que nos provee de todo. Y si se corta, nos quedamos sin nada. Un llamado, queridos, porque Dios nos llama a ser instrumentos de justicia. Dios nos llama a ser instrumentos de justicia. Decimos, bueno, somos instrumentos de salvación, predicamos el Evangelio. Esa es manifestación de justicia. Hace falta otra prédica para explicar esto, pero créelo a eso. Hambre y sed de Dios es lo mismo que hambre y sed de justicia. O hambre y sed de justicia es hambre y sed de Dios. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Que nosotros seamos bienaventurados y saciados en justicia, en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y sed de esa justicia. Dale un aplauso al Señor. Gracias. Un aplauso para Él. Bendiciones para todos, queridos. Bendiciones.